En algún lugar bajo el Océano Pacífico, a más de 31.000 pies de profundidad, existe un lugar tan oscuro, tan aplastante y tan hostil que los científicos llegaron a creer que nada podría sobrevivir allí. Pero cuando un robot de exploración submarina alcanzó por fin ese fondo, sus cámaras capturaron algo que dejó incluso a los investigadores más experimentados sin palabras, sin poder explicar lo que tenían ante sus ojos. Antes de revelar qué fue lo que se encontró en el lugar más profundo del planeta, dale like y suscríbete. No querrás perderte lo que viene a continuación. No fue una sola expedición. El robot realizó 23 inmersiones distintas, descendiendo kilómetro tras kilómetro hacia la fosa de las Marianas, donde la presión supera en más de 1000 veces a la que existe en la superficie del mar. La luz del sol jamás ha llegado a ese mundo. El agua se mantiene apenas por encima del punto de congelación. Según todo lo que creíamos saber sobre biología, ese lugar debería ser un desierto sin vida. Sin embargo, las cámaras mostraron un ecosistema rebosante de vida. Ese hallazgo destruyó uno de los supuestos más antiguos de la ciencia, que toda cadena alimentaria sobre la Tierra depende, en última instancia, de la luz solar. Allá abajo no hay plantas, ni luz del día, ni fotosíntesis. Y aún así, extrañas criaturas prosperan, se reproducen y construyen comunidades enteras en una oscuridad absoluta, impulsadas por una fuente de energía completamente distinta a todo lo que la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez. Lo que el robot registró ha cambiado por completo la manera en que los científicos conciben la vida en la Tierra, e incluso dónde podría existir vida más allá de nuestro planeta. Algunos investigadores creen que este mundo oculto podría guardar la clave para encontrar organismos en lunas distantes como Europa y Encélado. Otros advierten que la minería en las profundidades marinas podría destruir estos ecosistemas extraordinarios antes de que hayamos comenzado siquiera a comprenderlos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ese robot encontró en el lugar más oscuro de la Tierra? Adentrémonos en ese increíble material grabado. Para entender por qué este descubrimiento sacudió tanto a la comunidad científica, hay que comprender con precisión a dónde fue ese robot. Porque el lugar en sí mismo debería ser una sentencia de muerte para cualquier cosa que tenga latido. Los investigadores de las profundidades marinas lo llaman la zona Hadal. Su nombre proviene de Hades, el dios griego del inframundo. Y honestamente, el nombre encaja a la perfección. Esta es la región más profunda del océano, formada por las fosas que se crean cuando enormes placas tectónicas colisionan, y una de ellas es arrastrada bajo la otra, tallando cañones en el fondo marino más profundos de lo que es alto el monte Everest. Tómate un momento para asimilar eso. Si tomases la montaña más alta del mundo y la introdujeses en una de esas fosas, su cima ni siquiera rozaría la superficie del agua. Hablemos ahora de cómo es realmente ese entorno, porque los números sobre papel no le hacen justicia. La presión del agua a esas profundidades equivale a unas 8 toneladas por pulgada cuadrada. Para ponerlo en perspectiva, sería algo así como equilibrar un todoterreno completamente cargado sobre la punta de un dedo. El tejido humano no resiste eso. Los submarinos diseñados para operaciones militares tampoco lo resisten. Es un entorno de presión creado por la naturaleza para garantizar que nada complejo pueda vivir allí. La temperatura oscila entre 1 y 4 grados centígrados, apenas por encima del punto de congelación. Y en cuanto a la luz solar, simplemente no existe, cero, ni un destello. El último fotón de luz que logró penetrar a esa profundidad en el océano fue absorbido por el agua mucho antes de llegar siquiera cerca.
Así que cuando un equipo del Instituto de Ciencias e Ingeniería de las Profundidades del Mar, perteneciente a la Academia China de Ciencias, envió su sumergible hacia ese abismo, sus expectativas eran bastante modestas. Esperaban documentar la geología, las formaciones rocosas, los patrones de sedimentos y quizás la estructura del fondo marino en una zona que casi nadie había contemplado jamás. Si llegaban a encontrar vida, suponían que tendría el aspecto habitual de los organismos de las profundidades, unos pocos carroñeros dispersos, escuálidos y al límite, sobreviviendo gracias a la nieve marina. Ese lento descenso de materia orgánica muerta que cae desde el mundo iluminado por el sol, muy por encima. Ese es el modelo estándar. Eso es lo que dicen los libros de texto sobre el océano profundo. La vida se aferra apenas a los desechos del mundo superior. Pero eso no fue lo que encontraron. El descubrimiento. A medida que el sumergible descendía más allá de los 2.400 metros, y luego más, y más aún, las cámaras comenzaron a captar algo para lo que el equipo de investigación no estaba preparado en absoluto. No organismos dispersos, no unos pocos supervivientes resistentes aferrados a una roca. Lo que apareció fueron comunidades densas y extensas de vida, agrupadas a lo largo del fondo de la fosa hasta donde alcanzaban las luces. Gusanos tubulares formando racimos como extraños bosques submarinos. Bivalvos similares a almejas enterrados en el sedimento por miles. Camarones y otros crustáceos moviéndose ante la cámara en cantidades que nadie esperaba ver a esas profundidades. No se trataba de un puñado de resistentes rezagados. Era un ecosistema, uno funcional, activo y en plena reproducción, que se extendía por una sección del fondo de la fosa que abarcaba más de 2.500 kilómetros. Imagina esa distancia por un momento. No son unos pocos metros cuadrados. Es un corredor vivo recorriendo el fondo del océano, una extensión mayor que la distancia entre algunos países enteros. Por cualquier criterio que los científicos pudieran aplicar, era la colonia de vida animal compleja, documentada a mayor profundidad en todo el planeta. Y aquí es donde deja de ser simplemente impresionante para volverse algo verdaderamente inquietante para cualquiera que haya estudiado biología. Estos animales no se alimentaban de nieve marina. No sobrevivían con los restos que caían desde la superficie iluminada. Lo que sustentaba ese ecosistema no procedía de arriba en absoluto. Lo cual significa que, según todo lo que la biología nos ha enseñado durante el último siglo y medio, ese ecosistema no debería haber podido mantenerse por sí solo. No había sol alimentando una cadena trófica, y sin embargo, la cadena trófica prosperaba. Entonces, ¿de dónde venía la energía? Rompiendo las reglas. La respuesta es un proceso llamado quimiosíntesis. Y una vez que lo comprendes, te das cuenta de que los científicos no estaban observando una simple curiosidad biológica. Estaban contemplando una forma completamente distinta de existencia para la vida. Esta es la regla que todos aprendemos en la escuela. La fotosíntesis impulsa prácticamente todo. La luz solar alcanza una planta. La planta transforma esa luz en energía química, y cada animal que se alimenta de esa planta, o que consume a otro que lo hizo, funciona indirectamente con energía solar. Incluso los peces que ocupan los eslabones más bajos de una cadena alimentaria normal están a varios pasos de distancia, pero siguen dependiendo del sol. El ecosistema que descubrió este robot no funciona así en absoluto. En su lugar, se sostiene gracias al veneno. En las profundidades del suelo de la fosa, las grietas en la corteza terrestre liberan metano y sulfuro de hidrógeno, sustancias químicas tóxicas y de olor desagradable que resultarían perjudiciales para la mayoría de los seres vivos en la superficie del planeta. Pero allá abajo,
Ciertos microbios especializados han desarrollado algo verdaderamente extraordinario. Son capaces de convertir esas sustancias tóxicas directamente en energía aprovechable. Cumplen básicamente el mismo papel que las plantas en la superficie, salvo que su luz solar es veneno químico que emerge desde las entrañas de la Tierra. Los gusanos tubícolas se agrupan alrededor de densas alfombras microbianas que brillan levemente bajo las luces del sumergible, casi como una extraña nevada lenta, hecha de bacterias en lugar de copos de hielo. Las almejas de fondo se entierran directamente en sedimentos saturados de sulfuro de hidrógeno, plantándose esencialmente junto a su fuente de alimento como si fuera un jardín. Toda la red trófica, desde los microbios hasta los camarones y crustáceos, funciona sin que un solo fotón de luz solar intervenga en ningún punto del proceso. Uno de los geoquímicos marinos del equipo de investigación describió la escena de una manera que quedó grabada en muchos de quienes leyeron el estudio publicado. Un oasis floreciente en medio del desierto del mar profundo. No unos pocos supervivientes resistentes. Un oasis, un lugar rebosante de vida, impulsado enteramente por química en lugar de luz. Piensa en lo que eso significa realmente. Estamos ante una civilización funcional de organismos que rompió la única regla que considerábamos universal. Y no la rompió en silencio, en algún rincón escondido. La rompió a lo largo de miles de kilómetros de suelo de fosa, en uno de los entornos más hostiles que se conocen en la Tierra. Si la vida puede lograrlo aquí, en condiciones tan extremas, la siguiente pregunta obvia es la que hizo que este descubrimiento trascendiera mucho más allá de la biología marina. El giro hacia la vida extraterrestre. Si la vida no necesita luz solar, si puede construir un ecosistema entero alimentado únicamente por energía química que se filtra a través de la roca, en temperaturas heladas, bajo una presión aplastante y en una oscuridad absoluta, entonces la pregunta que todo científico en este campo comienza a hacerse es sencilla: ¿en qué otro lugar podría estar ocurriendo esto? Y la respuesta nos lleva completamente fuera de este planeta. Los científicos han sospechado durante mucho tiempo que algunas de las lunas que orbitan los planetas exteriores de nuestro sistema solar podrían reunir las condiciones necesarias para albergar vida, no en sus superficies heladas, sino por debajo de ellas. Se cree que Europa, una de las lunas de Júpiter, esconde un inmenso océano líquido bajo kilómetros de hielo. Encélado, una luna de Saturno, ha sido observado expulsando columnas de vapor de agua al espacio, lo que sugiere con fuerza la existencia de un océano subterráneo propio. Y aquí está el punto que conecta directamente con lo que ese robot encontró en el Pacífico. Y todo esto cobra aún más sentido cuando lo ponemos en contexto con lo que sabemos de otros mundos. Estas dos lunas contienen exactamente el tipo de química que impulsa la quimiosíntesis aquí en la Tierra, compuestos de metano e hidrógeno, los mismos ingredientes básicos que alimentan a las colonias de gusanos tubulares descubiertas en la fosa. La NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro se han tomado esto tan en serio que han diseñado robots submarinos autónomos especializados para explorar las fosas más profundas del planeta. Y es que las condiciones de presión que se encuentran en el fondo de nuestros océanos se consideran bastante similares a las que existirían en el fondo del océano de Europa, un océano estimado en unos 80 kilómetros de profundidad. Algo muy por encima de cualquier cosa que tengamos en la Tierra. Investigadores de instituciones como el Instituto Oceanográfico Woods Hole han señalado que explorar estas profundidades hadales podría ayudar a responder una de las grandes preguntas abiertas de toda la ciencia. Si la vida es algo exclusivo de la Tierra, o si es algo que el universo produce allí donde se alinean la química adecuada y las condiciones apropiadas.
Detente un momento a pensar en eso. Es posible que acabemos de encontrar un modelo funcional que explique cómo podría sobrevivir vida extraterrestre en una luna ubicada a cientos de millones de kilómetros de distancia, y lo encontramos a 9.448 metros bajo el Océano Pacífico, no gracias a un telescopio apuntado al cielo, sino gracias a un robot apuntado al suelo bajo nuestros propios pies. Ahí está el punto de inflexión. Por eso los biólogos marinos, los astrobiólogos y las agencias espaciales están de repente interesados en exactamente las mismas imágenes. La cosa se vuelve aún más extraña. Si este fuera el único hallazgo sorprendente que ha salido recientemente de la zona Hadal, ya sería una de las historias más importantes de la biología en toda la década. Pero no lo es. Es solo el comienzo de un patrón. Un esfuerzo de investigación a gran escala centrado específicamente en catalogar la vida en las partes más profundas del océano, arrojó algo casi igual de impactante. Los investigadores documentaron alrededor de 7.000 especies distintas de microbios que habitan estos ecosistemas hadales, y casi el 90% de ellas nunca habían sido identificadas por la ciencia. 9 de cada 10 especies encontradas eran completamente nuevas para nosotros. Llevamos más de un siglo estudiando el océano y, en esta única región, habíamos pasado por alto casi todo lo que vivía allí. Luego estaban los anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a los camarones que prosperan a profundidades de entre aproximadamente 6.800 y 11.000 metros, en condiciones de presión equivalentes, de nuevo, a equilibrar un vehículo todoterreno sobre la punta del dedo. Lo que hacía a estas criaturas particularmente interesantes no era solo que sobrevivieran allí abajo, sino que su biología interna ponía en entredicho una suposición que los científicos habían mantenido durante décadas. Existe un compuesto llamado TMA, o que ayuda a proteger las proteínas para que no se dañen bajo presiones extremas. La teoría establecida era que cuanto más profundo vive un organismo, más cantidad de este compuesto necesita para soportar la presión creciente. Pero cuando los investigadores lo midieron realmente en estos anfípodos, los niveles no seguían aumentando como predecían los modelos. A partir de cierta profundidad, el incremento prácticamente se detenía. Y estos animales habían encontrado alguna otra manera de sobrevivir presiones que deberían destruirlos a nivel molecular, una forma que la ciencia no había contemplado. Y luego llegó un descubrimiento que parece casi demasiado extraño para ser real. En un sitio de Papúa Nueva Guinea, investigadores que operaban un vehículo de control remoto encontraron algo que los libros de texto dicen que no debería ser posible. Un campo de respiraderos hidrotermales extremadamente calientes ubicado justo al lado de filtraciones de metano heladas. Dos sistemas geológicos completamente distintos, normalmente encontrados en partes totalmente separadas del océano, existiendo uno junto al otro en el mismo pequeño trecho de fondo marino. El lugar estaba tan densamente poblado de mejillones, gusanos tubulares, camarones y pepinos de mar que los investigadores reportaron no poder ver ni un solo parche de roca descubierta en toda el área. Además, se sospecha que muchas de las especies que viven allí son completamente nuevas para la ciencia. Cada vez que un equipo de investigación envía una cámara a una parte del océano profundo que nadie había observado antes, encuentran algo que contradice lo que creíamos entender. Eso ya no es una coincidencia, eso es un patrón, y ese patrón plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre la vida en este planeta es en realidad solo lo que hemos podido ver hasta ahora? Lo cual nos lleva a un número que debería perturbarte de verdad. Lo poco que hemos visto. Aquí está la realidad detrás de todo esto. Un importante estudio que analizó datos de decenas de miles de inmersiones en aguas profundas realizadas desde finales de los años 50 calculó algo extraordinario.
A lo largo de toda la historia humana, nuestros ojos han observado directamente entre aproximadamente el 0,001% y el 0,006% del fondo completo del océano profundo. La superficie total que la humanidad ha visto directamente es más o menos comparable al tamaño de un pequeño estado de los Estados Unidos. Mientras tanto, el océano profundo cubre la mayor parte de la superficie de todo este planeta. Piensa en la magnitud de esa brecha. Estamos sacando conclusiones sobre el océano profundo, un entorno que cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra, basándonos en una fracción tan pequeña que ha sido comparada con intentar comprender todos los ecosistemas terrestres usando únicamente observaciones desde una sola ciudad. Y la desproporción es aún mayor. La gran mayoría de todas las inmersiones en aguas profundas realizadas en la historia, alrededor del 97%, han provenido de apenas un puñado de países. La mayoría de las naciones del mundo nunca ha enviado un solo vehículo a esas profundidades. La mayor parte del fondo oceánico perteneciente a la mayoría del mundo simplemente nunca ha sido observada por nadie. Incluso los grandes esfuerzos modernos de cartografía, que han logrado avances reales en el trazado de un porcentaje significativo del fondo marino mediante sonar, solo nos dicen cómo es el terreno, la forma del suelo. No nos dicen que vive sobre él ni dentro de él. Una fotografía satelital de un bosque puede mostrarte dónde están los árboles, pero no puede decirte que se mueve bajo el follaje. Los investigadores han calculado cuánto tiempo llevaría observar visualmente todo el fondo del océano profundo al ritmo actual, incluso considerando un aumento considerable en la capacidad de exploración. La estimación arroja aproximadamente 100.000 años. Estamos lejos de haber terminado de explorar este planeta. Es posible que nunca lo logremos al paso que vamos. Y ese hecho se vuelve especialmente urgente cuando te das cuenta de lo que está llegando a estos ecosistemas antes que nosotros. La carrera contra la destrucción. Hay dos amenazas cerrándose sobre estos ecosistemas en este momento. Y una de ellas ya ha llegado. Los microplásticos han alcanzado el punto más profundo de la Tierra. En la fosa de las Marianas, a profundidades de aproximadamente 6.700 metros, los investigadores han detectado miles de partículas de microplástico por metro cúbico de agua, la contaminación plástica confirmada a mayor profundidad jamás registrada. Estudios a gran escala que analizaron cerca de 2.000 estaciones oceánicas en todo el mundo han encontrado microplásticos distribuidos en cada capa del océano, formando esencialmente una tenue niebla permanente de partículas plásticas que se desplazan bajo las olas desde la superficie hasta el fondo de la fosa. En el punto más bajo de la fosa de las Marianas, las concentraciones de microplásticos se han medido en niveles varias veces superiores a los del agua oceánica abierta más cercana a la superficie. Y los investigadores que estudian los anfípodos, esas mismas criaturas resistentes y adaptadas a la presión de las que acabamos de hablar, han encontrado partículas de microplástico dentro de sus cuerpos, tomadas de muestras en múltiples ecosistemas de fosas profundas alrededor del mundo, incluido el punto más profundo de la propia fosa de las Marianas. Las mismas criaturas que acaban de reescribir lo que creíamos entender sobre la supervivencia en condiciones extremas ya están ingiriendo nuestra basura. Las estimaciones sitúan la cantidad de plástico que circula en las aguas superficiales del océano en decenas de billones de partículas, con millones de toneladas adicionales que ya descansan en el fondo marino. Una vez que el plástico alcanza esas temperaturas y presiones, en la práctica nunca se va. La zona Hadal podría estar convirtiéndose en el destino final de una parte significativa de la contaminación plástica del planeta. Un viaje sin retorno hacia ecosistemas que tardaron millones de años en desarrollarse.
afectados antes de que hayamos terminado siquiera de nombrar las especies que viven en ellos. Y la segunda amenaza avanza aún más rápido. En 2025, se firmó una orden ejecutiva en Estados Unidos orientada específicamente a acelerar la minería en aguas profundas dentro de aguas estadounidenses y potencialmente también en aguas internacionales. Alrededor del mismo tiempo, agencias federales oceánicas anunciaron planes para mapear regiones del fondo marino con el fin de localizar depósitos minerales, apuntando a nódulos polimetálicos que contienen cobalto, níquel, manganeso y elementos de tierras raras utilizados en baterías, vehículos eléctricos y equipamiento militar. Aquí es donde todo esto choca directamente con lo que acabamos de analizar. Las investigaciones sobre el impacto ambiental de la minería en aguas profundas sugieren que podría generar daños a la biodiversidad muchas veces mayores que una extracción equivalente en tierra firme, con pérdidas ecológicas estimadas en cientos de miles de millones de dólares a nivel global. Solo 2 meses después de que una zona del fondo marino fuera perturbada por pruebas de extracción, las poblaciones de organismos en esa área habían caído en más de 1/3. Otras investigaciones revelaron que los sedimentos removidos por la actividad minera obligaban al plancton de las aguas cercanas a alimentarse de partículas menos nutritivas, debilitando la base de la cadena alimentaria en una zona mucho más amplia que el propio sitio de extracción. Los nódulos polimetálicos que estas empresas quieren extraer tardaron millones de años en formarse en el lecho oceánico. Una vez que son arrancados, en cualquier escala de tiempo que tenga sentido para un ser humano, desaparecen para siempre junto con todo lo que vivía a su alrededor. Y las zonas mineras propuestas no están en algún rincón del océano sin mayor relevancia. Algunas de las regiones consideradas se encuentran directamente adyacentes a la fosa de las Marianas, la misma fosa donde los científicos acaban de descubrir miles de especies desconocidas hasta entonces y un ecosistema que funciona gracias a la química en lugar de la luz solar. Mientras tanto, los organismos reguladores internacionales llevan años sin lograr establecer normas definitivas que regulen la minería en aguas profundas. Varias naciones mineras importantes han optado por actuar de manera unilateral en lugar de esperar un acuerdo global, y docenas de países han exigido prohibiciones absolutas o moratorias mientras la ciencia avanza para ponerse al día. El océano profundo, en otras palabras, se ha convertido silenciosamente en un campo de batalla geopolítico, y las criaturas que habitan a más de 9.400 metros bajo la superficie no tienen ningún poder de decisión sobre lo que ocurra. Vale la pena detenerse un momento antes de terminar y preguntarse por qué todo esto debería importarle a alguien que jamás va a acercarse a una fosa oceánica en su vida. El océano profundo no es una curiosidad aislada que existe lejos de tu mundo cotidiano. El fitoplancton, alimentado en parte por los nutrientes que ascienden desde las profundidades, es responsable de producir una enorme proporción del oxígeno que estás respirando en este momento. El océano profundo ha absorbido la gran mayoría del exceso de calor generado por la actividad humana durante el último siglo, además de una parte considerable del dióxido de carbono que hemos liberado a la atmósfera. Perturbar el fondo marino profundo implica el riesgo de liberar carbono que ha permanecido almacenado de forma segura en los sedimentos durante millones de años, devolviéndolo a un sistema que ya tiene dificultades para gestionar lo que le hemos dado. Y más allá del clima, más allá del oxígeno, los organismos de las profundidades ya nos han proporcionado los componentes químicos que están detrás de tratamientos para enfermedades humanas graves, incluyendo ciertos tipos de cáncer e infecciones virales. Hemos desarrollado medicamentos reales a partir de compuestos extraídos de criaturas que viven en uno de los entornos más extremos del planeta.
Y lo hemos logrado habiendo explorado menos de una milésima parte del 1% del lugar donde esos organismos realmente habitan. Los investigadores que trabajan directamente en estos nuevos sitios de descubrimiento ya han advertido que la contaminación procedente de la actividad minera cercana amenaza con destruir estos ecosistemas antes de que los científicos terminen siquiera de estudiarlos. Esa advertencia no es hipotética. Y todo esto está ocurriendo ahora mismo mientras tú lo estás viendo. Así que aquí es donde llegamos. Un sumergible descendió 9.400 metros hacia una oscuridad absoluta y encontró miles de criaturas prosperando gracias a energía química, en lugar de luz solar. La colonia de vida compleja más profunda jamás registrada. Tras más de 60 años combinados de exploración submarina, la humanidad todavía solo ha podido observar una pequeña fracción del fondo oceánico. Miles de especies descubiertas en estas profundidades eran completamente desconocidas para la ciencia hasta este momento. Y al mismo tiempo exacto, la contaminación por plásticos ya ha llegado hasta el punto más hondo de la fosa. Mientras las operaciones mineras avanzan justo al lado del lugar donde ocurrió uno de los hallazgos biológicos más relevantes de la última década, encontramos evidencia de que la vida puede existir en lugares y de maneras que nos habían dicho eran imposibles. Los científicos creen ahora que estas mismas condiciones podrían ser lo más parecido que tenemos a un modelo funcional de vida en otros mundos. La pregunta que queda sobre la mesa no es si este descubrimiento importa. Claramente sí importa. La pregunta es si vamos a proteger lo que acabamos de encontrar o si lo vamos a destruir antes de terminar de comprender qué es realmente. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien que necesite verlo y suscríbete para la próxima exploración en las profundidades.